Pero Adriana tenía un gran conflicto en su vida. Cuando era niña había padecido una infección, una enfermedad muy grave, a ver si me puedo acordar, poliomielitis. En el primer tiempo, después de la enfermedad, ella caminaba, pero con los años, al agravarse y al ir pasando los años, tuvo 3 hijas, su situación de salud fue cada vez a peor. Cuando la conocimos, ella hacía mucho tiempo que estaba en silla de ruedas. Y bueno, era una mujer sumamente activa, ¿no? En su silla de ruedas limpiaba su casa, pasaba los pisos, era increíble verla. Pero ella tenía un gran conflicto con su situación, porque le habían compartido, le habían enseñado que si ella no estaba sana era porque no tenía suficiente fe. Entonces, Adriana realmente se sentía muy insuficiente, se sentía muy poco, muy abandonada por Dios, digamos. Ella no era suficientemente grata a Dios para que Dios le diera la salud. Y este conflicto de Adriana en realidad es un conflicto que personalmente he visto muchas veces en los cristianos. Personas que aman a Dios y sin embargo tienen problemas. Y a veces orando fervientemente por ese problema, el problema continúa. Y se genera un cierto sentido de culpa de que seguramente yo no estoy en algo bien con Dios, mi fe no es correcta para que me suceda esto. Entonces lo que quiero compartir con vosotros, también desde mi experiencia como persona enferma que no ha sido sanada y que depende de la gracia de Dios cada día, es lo que fui entendiendo con los años respecto de la fe. 2 expresiones de fe y vamos a tomar como texto base el texto de Hebreos 11, así que si ustedes lo quieren buscar, aunque aquí lo vamos a seguir también. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es la fe? Y la Biblia nos da una definición muy clara. Ahí va una y aquí va la otra. Son 2 textos en Hebreos 11, 1 y 2 y el Hebreos 11, 6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando está diciendo antiguos, son personas del Antiguo Testamento de las cuales después hace referencia. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En realidad toda nuestra vida es una seguidilla de actos de fe, no necesariamente en Dios. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que se entienda. Si yo abro el grifo, ¿qué espero? Agua, ¿verdad? O sea, tengo fe que va a venir agua y pongo el vaso. Si oprimo la perilla de la luz, ¿qué espero? Que se prenda o se apague la luz. Hay una fe en eso, no pasó todavía el agua no salió, pero yo estoy sabiendo que eso va a suceder. Y muchas cosas en la vida suceden porque uno tiene certezas de algo que se espera. Por ejemplo, en Holanda, todos los años, a mitad del otoño, hay un gran acto de fe nacional. Y es que ellos cavan la tierra y colocan bulbos. Luego llega el invierno, hay nieve y no se ve absolutamente nada. Pero esta gente sigue esperando porque tienen fe que al iniciar la primavera habrá tulipanes. Y efectivamente Holanda es conocido por el país de los tulipanes, ¿verdad? Y son preciosos. Pero para que esa fe produzca una flor, deben esperar un tiempo. Debe pasar un tiempo y aún pasar la nieve y el invierno. Así que no sé si más o menos esto nos clarifica qué significa la fe. Creemos algo que va a suceder. Lo esperamos sin ansiedad.
porque sabemos que eso va a pasar. Ahora, como leímos aquí en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos ser amigos de alguien que pensamos que no existe. Necesitamos creer que esa persona existe para poder relacionarnos, ¿verdad? Y necesitamos creer que Dios existe para poder conocerlo, para ser sus amigos, para aprender de Él. Y no sé cuál es tu situación hoy respecto a la fe que tienes en Cristo, si la tienes, si no la tienes. Pero personalmente puedo decirte que es la cosa más preciosa que me ha pasado en la vida, depositar mi fe en Él. Y si alguno está en ese camino dudando, bueno, voy a desarrollar fe o no, y desea compartir y que podamos conversar un poquito luego de la reunión, me daría mucho gusto hablar con vosotros, con el que lo desee, con el que aún no tenga una fe vigorosa, porque realmente esto es una cosa muy importante en la vida. Así que todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla respecto de la fe y en la práctica, cómo actúa esa fe. ¿Qué cosas suceden en la vida de las personas cuando tienen fe? Y, perdón, esto es un poquito antes. El capítulo 11 de Hebreos es muy extenso, así que no lo vamos a leer todo. Vamos a elegir solamente algunos versículos que tienen que ver con esto, con lo que produce la fe, cómo nos lleva a actuar cuando nosotros tenemos fe. Y Hebreos 11 muestra dos maneras, dos expresiones de fe, que son como las caras de una moneda. Es siempre una moneda, pero tiene dos maneras de verse, dos expresiones, en diferentes situaciones. Y una es la que yo llamo la fe victoriosa, la fe que conquista, la fe que consigue cosas extraordinarias. Y nos presenta aquí cosas que hicieron estas personas. Dice que por la fe, buscamos en Hebreos 11, no sé si todos lo pueden leer allí, sí. Hebreos 11, 29 al 35, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! ¿A quién no le gustaría experimentar esto? A ver, ¿les gustaría experimentar esto o no? ¡Aleluya! Piensa que la gente de tu barrio te conociera como el que tapa la boca a los leones. Nos encanta esta fe, ¿verdad? ¿A quién no le gusta esta fe? Y en realidad los que caminamos con Cristo, la experimentamos, es real. Muchas de las cosas que vivimos en nuestra vida, las que decimos son mi testimonio, hablan de esta fe, que hace cosas imposibles. Tengo muchas historias que les iré contando, pero realmente puedo decir que la obra de Dios sin este tipo de fe es imposible. Si Dios no hace ciertas cosas en favor nuestro, hacer su obra no es posible. Dependemos que Él haga esos milagros y esas maravillas. Y en base a lo que hicimos esta mañana, esta acción de fe, diría, de creer que la iglesia va a crecer y que nos debemos extender y vamos a hacer cosas concretas porque creemos eso, me acordaba de cuando alquilamos el salón que ahora tenemos en la iglesia de Monza y nosotros llevábamos apenas unos 2 años trabajando ahí
y habíamos empezado en nuestra casa, ganando persona por persona, por lo cual el grupo era absolutamente mayoría de nuevos convertidos y éramos unas 20 personas. Y nos habíamos comprometido con un alquiler de 1.500 euros. Así que eso era un gran desafío. Realmente tuvimos fe para tomar ese paso. Y Dios nos avaló, pero recuerdo en un momento que mi esposo estaba de viaje y él había estado todo el mes fuera. Yo tenía que pagar el alquiler y me faltaban 300 y algún euros. Y bueno, éramos muy pocos. Entonces yo sabía que realmente, salvo un milagro de Dios, yo no juntaría ese dinero. Era el cuarto domingo, y era un día de lluvia, un día frío, y éramos, no sé, 17, 20 o 25 personas. Así que lloré: Señor, muéstrame que estás con nosotros. Por favor, necesito pagar el alquiler. Y cuando contamos la ofrenda y los diezmos, había un diezmo de 300 euros. Y yo me quedé muy asombrada porque no había nadie en la iglesia que ganara eso. Y luego me enteré que había una recién convertida, no estaba bautizada, y su amiga creyente le había enseñado que había que diezmar. Y esta chica había estado trabajando en una casa 2 meses, 2 meses no había venido a la iglesia, y era la primera vez luego de 2 meses que venía, y ella trajo su diezmo, 300 euros. Y era lo que yo necesitaba para pagar el alquiler. Ese tipo de cosas nos demuestran que Dios está de nuestro lado, que está haciendo cosas, y es muy estimulante. Pero no es la única clase de fe que nos muestra el texto. Así que por favor continúen conmigo un poquito más. Y por favor, decidme qué sigue luego de resurrección, la última palabra que leímos del versículo 35. Más otros. ¿Y qué hay ahí? ¿Punto? Ni siquiera punto. Sigue hablando como si fuera la misma cosa. Ni siquiera hay un punto, es el mismo versículo, pero nos presenta la otra cara de la moneda. Y dice: más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esta fe no nos gusta mucho, ¿verdad? No es muy atractiva. A ver, ¿a quién de nosotros normalmente nos gusta quedar bien, ¿verdad? Nos gusta que las personas tengan una buena impresión de nosotros. Así que nos sentiríamos un poco incómodos contando que se nos han burlado, que nos han escupido, que nos han tirado piedras, ¿o no? Nos sentiríamos un poco... Pero estas personas dice que pasaron todas estas cosas. Dice que fueron apedreados, o sea, muertos por golpes de piedras. Fueron aserrados. Y se cree que el profeta Isaías fue uno de ellos. Y era meter a la persona dentro de un tronco hueco y le pasaban la sierra, lo cortaban por la mitad. Eso significa cerrado. Y estas personas pasaron todo esto no porque fueran delincuentes, sino porque amaban a Dios. Y el amar a Dios y obedecerlo traía esta consecuencia. Y lo que nos podemos preguntar es, ¿qué piensa Dios de esta situación? Y hay 2 versículos que me gustan mucho y me hacen pensar en esto. Eso es. Esta es una fe que yo llamo que no claudica, que no se da por vencida, una fe que persevera, una fe que sigue adelante con Dios a pesar de los problemas. Hay 2 versículos, decía, que son, desde mi punto de vista, muy preciosos,
el versículo 38, que dice, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. En otra versión, la versión del lenguaje actual dice, la gente de este mundo no merecía personas tan buenas. Estas personas eran mejores que todos los demás. El mundo no los merecía. Y luego dice en el versículo 16, el 11:16, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ser su Dios. Es más, estas personas le agradan tanto que les ha preparado un lugar para que vivan con Él para siempre. Me parece precioso que Dios piense algo así de un cristiano, de un creyente, que son demasiado para este mundo y que Él no se avergüenza de ser su Dios. Esta fe puede esperar porque tiene los ojos puestos en quién ha creído, no en lo que le ha prometido solamente, sino en quién ha creído. Veamos si... A ver, ahí está. Muy bien. Perdonen que no soy muy efectiva con esto, con la tecnología no me llevo muy... Ahí está. Leemos nuevamente Hebreos 11 del 13 al 16, que dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estas personas murieron sin haber recibido todo lo prometido, pero no estaban desconformes. Lo vieron de lejos, los saludaron. Me da a entender esta expresión que los saludaron con gozo. No lo tenían aún, pero sabían que llegaría, que lo tendrían. ¿Y por qué estaban tan seguros? Porque confiaban en quién les había hecho la promesa. Confiaban en el dador de la promesa, más que en el don que iban a recibir. Estas personas estaban viviendo como peregrinos y extranjeros en este mundo. Y a veces tengo la sensación, mirando la sociedad, que es una sociedad tan apegada al hoy, a la tierra, y que busca tanto las cosas de este mundo que perdemos la perspectiva de eternidad. Y, queridos, realmente la perspectiva de eternidad es algo maravilloso en el sufrimiento. Lo puedo decir por propia experiencia. Yo he pasado en una de las oportunidades de crisis de mi enfermedad prácticamente 6 meses sin poder levantarme de la cama, dependiendo que me trajeran la comida para comer. Y doliéndome cada cosa cuando me giraba, no podía ni girarme en la cama. Y en medio de esa soledad de mi cuarto, lo que me alentó tanto es comprender que no siempre sería así, que había algo más. Y aunque no lo tuviera en ese momento, ese algo llegaría. Y llegaría el momento donde todas las lágrimas serán secadas. Si nosotros podemos poner nuestro dolor y nuestro sufrimiento en la perspectiva de la eternidad y del tiempo que pasaremos con el Señor, eso cambia nuestra visión de los hechos. Quiero leerles lo que le pasó a Pablo
Realmente es muy impactante. Por favor, vengan conmigo a 2 Corintios 4, 17 y 18. La carta de 2 Corintios es una carta muy vivencial de Pablo. Él habla desde el sufrimiento de su apostolado. Él habla de lo que le costó lo que hizo para Cristo. Y realmente habla de mucho dolor. Y en el capítulo 4, justamente, el contexto de lo que vamos a leer es su fragilidad, que somos vasos de barro que contenemos una gloria mayor. Entonces, en este contexto, Pablo dice en el versículo 17 y 18, 16 y 17, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que nos está diciendo este pasaje no es que Pablo vivía de fiesta en fiesta. Lo que nos está diciendo no es que no sufrió. Lo que nos está diciendo no es que hacer la obra de Dios sea suave. No. Lo que nos está diciendo es una comparación entre el sufrimiento de hoy y la eternidad en gloria con el Señor. Cuando él hacía esa comparación, él podía ver que el sufrimiento y todas sus lágrimas y sus problemas hoy no eran nada, era una leve tribulación momentánea comparada con la gloria que vendría. Querido, yo no sé cuál es tu problema hoy. No sé cuáles son tus lágrimas, pero sí sé que Dios es justo y la recompensa vendrá. Entonces, pongamos nuestra situación en la perspectiva de eternidad, porque la eternidad acrecienta, fortalece nuestra fe. Entonces, en base a lo que hemos compartido, veamos, fue muy rápido. Veamos si lo podemos cambiar. Estoy medio peleada, lo vamos a dejar así. Tenemos entonces, como decíamos, dos clases de fe. Hay una fe que no claudica, una fe que persevera, y hay una fe que conquista, que logra lo imposible. Los cristianos tenemos que tener las dos clases de fe. En una circunstancia veremos una que aparece y en otra circunstancia veremos la otra. Pero pase lo que pase, nuestra fe tiene que estar en el Señor, en el dador, en quien nos hizo las promesas que tenemos. Nuestra fe no tiene que variar por las circunstancias, porque creemos sobre todo en el dador. Y creemos en la salud y en la enfermedad. Creemos cuando reímos y creemos cuando lloramos. Y queridos, si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, así como los holandeses cuando ponen los tulipanes en la buena tierra en el tiempo justo, llegará el momento que nuestra fe va a florecer como esos tulipanes. Así que mantén viva tu fe, hazla crecer. Y lo dijo Aloha, no sabía que iba a compartir esto, ¿verdad? Y ella lo dijo hoy. Mantén viva tu fe. Dios es justo. A Él creemos y a Él servimos. Y Dios no es deudor de nadie. Adelante. Dios los bendiga.